Todos merecen vivir libres de violencia doméstica. No debe forzarle a abandonar su vivienda y no debe limitar las opciones que tiene sobre cómo mantener su seguridad y la de su familia. En este video hablaremos sobre las protecciones legales de vivienda para sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, trata de personas y abuso de ancianos. El abuso puede verse de muchas maneras diferentes. No tiene que ser físico. El abuso puede ser verbal, emocional, financiero y puede incluir amenazas y coerción. Desafortunadamente, el abuso le puede pasar a cualquiera. Los sobrevivientes pueden ser de cualquier género, raza, religión, orientación sexual o edad. Entendemos que mientras navega por su situación de vivienda, también está tratando de mantenerse a salvo de su abusador. Estas opciones pueden conllevar riesgos y deben sopesar cuidadosamente con alguien en quien confíe. Entonces, estas son algunas de las opciones legales para sobrevivientes de violencia doméstica. Orden de mudanza para el abusador, deber de cambiar las cerraduras, derecho a rescindir el contrato de arrendamiento, protección contra el desalojo, protecciones de VAWA en viviendas subsidiadas por el gobierno federal. En primer lugar, una herramienta importante para que un sobreviviente pueda quedarse en su hogar es una orden de protección de emergencia o una orden de restricción emitida por un tribunal que le ordena al abusador que se mude. Este tipo de orden se llama orden de mudanza. Obliga al abusador a mudarse y permite que el sobreviviente y sus hijos se queden en casa, pero tenga en cuenta que la orden de mudarse expirará cuando expire la orden de restricción. Otra protección es el deber del arrendador de cambiar las cerraduras cuando usted lo solicite. Entonces, el deber de cambiar las cerraduras significa básicamente que el arrendador tiene que cambiar las cerraduras rápidamente por usted si realiza la solicitud con la documentación correcta. Así es como lo haces. La solicitud debe hacerse por escrito a su arrendador y debe proporcionar una orden judicial emitida en los últimos 180 días, ya sea una orden de protección de emergencia de la policía, una orden de protección penal, si hay caso penal, o una orden de restricción hecha por la corte. También puede proporcionar un informe policial emitido en los últimos 180 días si el abusador no vive con usted. Si hace esto, el arrendador deberá cambiar las cerraduras dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de su documentación. Es posible que su orden de rescisión no le diga que su arrendador tiene la obligación de cambiar las cerraduras. Asegúrese de pedirle al propietario por escrito que cambie las cerraduras tan pronto como reciba la orden o el informe policial. Si el arrendador se niega, puede cambiar las cerraduras sin el permiso del arrendador. Pero recuerde, debe darle al arrendador una copia de la nueva llave. Derecho a rescindir el contrato de arrendamiento. Las personas que enfrentan violencia doméstica a menudo necesitan irse rápidamente, pero pueden sentirse atrapadas por el contrato de arrendamiento de un año que firmaron. Es importante saber que puede rescindir el contrato de arrendamiento si tiene alguna prueba de su situación. Así es como funciona. Notifique a su arrendador por escrito, adjunte una copia de su documentación. Esto puede ser cualquiera de las órdenes de restricción que mencionamos anteriormente, o un informe policial emitido en los últimos 180 días, o una carta sobre las lesiones o el abuso escrita por una persona certificada, como un profesional de la salud, un consejero de violencia doméstica o agresión sexual, o un trabajador social de trata de personas. O también puede proporcionar cualquier otra forma de documentación que verifique razonablemente que usted es sobreviviente de abuso. También debe pagar la renta hasta 14 días después de su notificación al arrendador. La documentación puede ser tan simple como una carta escrita de alguien como un consejero. No dejes que este paso te detenga. Protección contra el desalojo. Según la ley, también están protegidos contra el desalojo. Un arrendador no puede desalojarte o dejar de renovar tu contrato de arrendamiento debido a violencia doméstica, agresión sexual, acecho, trata de personas o abuso de ancianos.
A menudo recibimos llamadas de sobrevivientes de violencia doméstica, cuyos arrendadores están tratando de desalojarlos debido a ruidos molestos o llamadas de la policía a su casa. Pero hablemos de la policía por un minuto. Como sobreviviente, tienes derecho a estar seguro y segura. Si eso significa llamar a la policía, entonces tienes el derecho de primera y media de hacerlo. Sin embargo, la policía no siempre es una opción segura para todos, así que tiene una opción. Si la policía aparece en su puerta, puede negarse a hablar con ellos o negarse a dejarlos entrar sin una orden judicial. Para protegerse del desalojo, hay un par de requisitos. El abusador no puede vivir con usted actualmente y debe tener uno de los siguientes: cualquiera de las órdenes de restricción que enumeramos antes, o un informe policial emitido en los últimos 180 días, o una carta sobre las lesiones o el abuso escrita por una persona certificada que enumeramos anteriormente. Si su arrendador amenaza con desalojar debido a un incidente relacionado con violencia doméstica, muéstrele a su arrendador su orden de rescisión o informe policial. Si su arrendador le entrega a los documentos de desalojo, asegúrese de presentar su respuesta a tiempo y mencione el hecho de que es sobreviviente de violencia doméstica y adjunte su documentación. No debería ser obligado o obligada a irse debido a la violencia doméstica. Protecciones de VAWA en viviendas subsidiadas por el gobierno federal. En las viviendas subsidiarias por el gobierno federal existen protecciones adicionales bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, o VAWA. VAWA se aplica a sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, acecho o violencia entre parejas. VAWA evita que un arrendador o una autoridad de vivienda pública tome medidas contra usted por violencia doméstica. Esto incluye la denegación de una solicitud de vivienda, el desalojo de una vivienda subsidiada, la terminación de un vale de vivienda o un aumento en el alquiler. En algunas situaciones, VAWA le da derecho a una transferencia de emergencia a una unidad de vivienda más segura. Lo mejor de VAWA es que la única documentación que necesita es un formulario de autocertificación. No necesita una orden de rescisión o un informe policial. Permítanos ayudarle a asegurarse de que tenga opciones de vivienda que la mantengan segura. Nuevamente, entendemos que muchas de estas opciones conllevan riesgos. Tenemos más información en nuestro sitio web y puede llamar a nuestra línea de consejo legal al 1-800-551-5554. Hay apoyo por ahí. Comuníquese con una organización de violencia doméstica en su área o llame a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233. Estamos aquí para ayudar.